Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jerry González, por parte del podcast Divulga. El día de hoy estamos aquí con el licenciado César Conde. Él es químico biólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudió un posgrado en micología médica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene también un posgrado en investigación de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de San Carlos. Actualmente labora como jefe del Laboratorio Nacional de Salud. También tuvo experiencia siendo el vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. También tiene pensum cerrado de la maestría en Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Qué gustazo tenerlo acá. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal, Jerry? Gracias. Igualmente, saludos a David, de cámaras. Buenísimo. Pues gracias por acceder aquí a la entrevista. La verdad estábamos emocionados con David para platicar un poquito, justamente porque creo que todavía no hemos tocado el tema de la salud pública dentro de justamente desde la plataforma de las ciencias médicas y desde las ciencias farmacéuticas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy importante. Primero agradecerles a ustedes la invitación y haber pensado en mi persona para poder participar en este podcast. Es el primero que participo en mi vida, creo yo. Un poco nervioso, ¿no? Pero ahí vamos a ir platicando varios temas y de hecho yo creo que es bien importante que este tipo de espacios científicos existan, sobre todo porque ustedes están iniciando su carrera y creo que pueden inspirar también así a muchos patojos y patojas, como decimos aquí en Guatemala, que están haciendo sus estudios también ahorita en la facultad y otras facultades, digamos, no solo de la USAC, sino también de otras universidades parecidas a las nuestras, y que se inspiren también en hacer el trabajo que en general toda la gente que ha participado en sus podcasts hace. Entonces yo creo que es un espacio muy, muy positivo y muchas gracias entonces. No, gracias a usted. Tal vez primero para empezar, ¿podría platicarnos un poquito acerca de su historia? ¿Cómo usted empezó en la ciencia? ¿Cómo usted eligió? ¿Cómo encontró el llamado del QE? Mira, esa historia es larga y yo creería que siempre que uno decide estudiar algo que tiene que ver con ciencia o ciencia aplicada, digamos, yo creería, o técnicas que tienen que ver con el método científico, yo creo que tiene que uno regresar mucho. En el caso mío, yo creo que desde que era niño probablemente ya tenía cierta curiosidad por todo este tipo de digamos, de campos. Claramente recuerdo probablemente la influencia de mi papá. Mi papá no es alguien que tenga, digamos, estudios universitarios culminados. De hecho, creo que nunca estudió nada que tuviera que ver con ciencias, pero siempre fue alguien muy curioso. Entonces yo recuerdo que desde niño, que él siempre mantenía libros en la casa. De hecho, unos libros que a mí siempre me he preguntado, y algún día se lo preguntaré por qué lo tenía, era por ejemplo la biología de Billy, que yo creo que es uno de los libros que se utilizaban mucho para estudiar biología en los años cuando yo era estudiante. Pero los tenía ahí y yo creo que desde ese momento que uno se pone a leer y a revisar y uno le interesan ese tipo de cuestiones. También recuerdo mucho la curiosidad que nos inculcaba a mis hermanos y a mí. De hecho tengo un hermano biólogo egresado a la facultad también, Ángel Jacobo Conde, él es hermano mío. Entonces con aquel creo que siempre fuimos los que más nos interesó ese tipo de cuestiones científicas y ¿qué te digo yo? Solo que nos hablaba cosas de astronomía, de las estrellas, de la velocidad de la luz, ese tipo de cosas. Entonces nos iba interesando en ese campo. Ahora ya, cuando me intereso yo en la microbiología, sí tengo el recuerdo clarísimo, y es cuando yo en cuarto bachillerato, en el Colegio Americano de Guatemala, yo estudié ahí cuarto y quinto bachillerato, tenía una maestra que recuerdo con mucho cariño y respeto, Miss Molina, se llamaba Mirna Molina. Nos da clases de biología y en uno de sus módulos de los cursos era de microbiología y justamente vemos virología. Y yo quedé enamorado de la microbiología desde que tenía unos 16 años más o menos, y yo sabía que era lo que yo quería estudiar. Ahí fue cuando le hizo clic, dijo, totalmente, por la microbiología. Entonces, de hecho, siempre traté de buscar algo que tuviera que ver mi carrera con eso. Obviamente cuando uno tiene 16, 17 años, uno muchas veces no tiene la información suficiente para saber qué uno quiere hacer o qué va a hacer, sino uno va probando por simple curiosidad. Y estudié, de hecho, un año y medio más o menos, estuve en la Universidad del Valle, estudié bioquímica. Al final no se dieron las cosas bien ahí, porque yo quería estudiar justamente microbiología clínica aplicada, digamos, en ambientes hospitalarios, ese tipo de cuestiones, hacer diagnósticos o contribuir para curar gente.
Y es ahí donde entonces yo ya, creo que quería yo con un poco más de información realmente que quería, ya decido ir a estudiar a la Universidad de San Carlos en el año 2002, que fue el primer año que yo estuve en la facultad. Ese enfoque justo de hospitales no lo tienen en la del Valle, de bioquímica y microbiología. No, yo creo que es un enfoque más, digamos, como es bioquímica realmente, bioquímica y microbiología. Yo creo que el enfoque más de ellos es, digamos, para entender toda la parte teórica de procesos bioquímicos en seres vivos, y obviamente hay una microbiología que tiene mucho que ver tal vez con la biología molecular y ese tipo de cuestiones más aplicadas, pero no tanto una formación clínica, que es lo que a mí me interesaba, porque de hecho alguna vez yo pensé tal vez estudiar inclusive medicina, por lo que me gustaba, pero de ahí me decidí por química biológica porque sabía que tenían muchas microbiologías clínicas y por eso es que yo me interesé. Y eso me llevó a mí, entonces, en algún momento a, digamos, exponerme ya a cursos como la micología clínica, que es realmente lo que a mí ya me interesa para desarrollar mi carrera. Y afortunadamente yo tuve la oportunidad de, al nomás cerrar Pensum, poder trabajar al menos unos 3 años, trabajé ahí. Estamos hablando del año 2008 más o menos, que es cuando empecé a trabajar allá con Pensum cerrado, en la clínica familiar Luis Ángel García del Hospital General San Juan de Dios, que es la clínica especializada para atender integralmente a pacientes con VIH. Entonces ahí yo empiezo ya a empaparme mucho más de la micología y todas las infecciones oportunistas que le dan a los pacientes que viven con VIH-Sida. Yo aprendo todo eso y ya empiezo a cerrar mi carrera alrededor de eso. Qué bonito. ¿Este laboratorio que usted mencionaba estaba enfocado directamente en hongos o es aparte tenía también? No, es un laboratorio muy completo. De hecho eran 2 laboratorios divididos, uno que trabajaba toda la parte, digamos, no microbiológica, toda la situación de las dermatologías, la química clínica. Como vos bien entenderás, un paciente con VIH tiene que abordar integralmente, ¿verdad? Desde la parte psicológica hasta la parte médica, el tratamiento, el diagnóstico del laboratorio. Entonces en este laboratorio tenían todos los diagnósticos, digamos, y todas las pruebas disponibles para estos pacientes, y había un laboratorio especializado en microbiología. De hecho todavía lo tienen, lo han desarrollado más, me imaginaría yo, en el cual vos podés trabajar, digamos, todo el diagnóstico de infecciones oportunistas, tuberculosis principalmente y hongos oportunistas. Entonces ahí empecé a trabajar toda esa parte, que es lo que a mí me apasionó. De hecho mi tesis la trabajo ahí en esa clínica, y mi tesis versa sobre justamente digamos, determinación de cepas en Guatemala a nivel ya molecular, de cepas de tuberculosis o de micobacterium en tuberculosis que estén afectando a pacientes, ¿verdad? Estaba leyendo esa tesis y me impresionó un montón porque justamente esto fue 2009. 2009, 2010 más o menos. 2010. Y era justamente, pues tal vez no ya como los enfoques, pero se parece mucho a este enfoque que se ha hecho ahorita con el COVID, de entender como pues más o menos entender la historia evolutiva, entender como las características y agruparlo por familias, ¿no? Entonces usted, y esta técnica, por lo que entiendo, no estaba en Guatemala, usted la trajo. Sí, no estaba acá. A mí lo que la clínica familiar me proporciona, y les estaré eternamente agradecidos, es las herramientas para poder trabajarlo. Entonces en ese laboratorio, y hablo nosotros porque trabajamos más personas, teníamos bastante libertad para poder ir implementando técnicas y trabajar. Eso me sirvió muchísimo, mi experiencia y formación profesional. En este caso muy particular de la tesis, justamente es una técnica conocida como espoligotipificación, que ahorita ya en el tiempo probablemente se ha quedado un poco obsoleta, sobre todo con todo este avance de la secuenciación de nueva generación que estamos observando. Pero si vos te das cuenta, Jerry, esta pandemia la estamos entendiendo perfectamente justo porque tenemos información en tiempo real de cómo se va dando esa evolución, digamos, de variantes, porque al final lo que vas viendo vos en un lado, lo que estás leyendo en una secuencia, por así decirlo, ya lo aplicamos a salud pública y puede hacer el match de qué cambios genéticos están habiendo y qué impacto en salud pública está teniendo. Entonces, si quieres, eso podemos hablar más adelante de ese tema, que es súper interesante y que nos ha permitido entender cómo es que estas olas que han habido, que en Guatemala están 4 bien identificadas, han tenido en salud pública un impacto grande. Ahora, regresando al tema anterior de la tuberculosis, la gran importancia de tener claro qué tipo de cepas, porque esas son cepas,
de tuberculosis hay es la resistencia que existe a los tratamientos antituberculosos o antifímicos, que algunas cepas están asociadas a más resistencia, y creo que es uno de los aportes muy importantes. Yo sé que después la clínica familiar, luego de que pues, se queda la técnica implementada, siguieron trabajando más investigación y tienen bastante artículos publicados de eso, lo cual es importantísimo. Pero, por ejemplo, hay una cepa que se usa como la cepa de Beijing, que de hecho se origina en China, que se encontró aquí en Guatemala, y se determinó que estaba acá y que está asociada a resistencia y fracaso de tratamiento antifímico en un paciente con VIH. Entonces yo creo que esa es al final, si te das cuenta, ya pasar de algo de ciencia pura a algo aplicado a salud pública. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Y cabal, usted en su tesis, me imagino, y que cabal trabajando en este laboratorio tuvo la oportunidad de generar estos conocimientos y ponerlos directamente a la disposición de la sociedad, justo para que esto sirva, ¿no? Que la ciencia pura conlleva la ciencia aplicada y directamente sirve para la sociedad. Exactamente. Eso es lo bonito de decir. Así es como creo yo que las sociedades han ido avanzando en el tiempo, ¿verdad? Y la idea de hacer ciencia. Y la idea de hacer ciencia. Y yo creo que esos espacios también son importantes para reclamar, porque realmente es lo que tenemos que hacer nosotros, justamente a las autoridades, a todo nivel. No me refiero, cuando uno dice autoridades, uno piensa en el presidente o los diputados, qué sé yo. No, estamos hablando de autoridades en general, ¿verdad? De todos los ámbitos que tendrían que hacer ciencia en Guatemala, desde la universidad, pasando por el Ministerio de Salud Pública también, que es donde yo laboro. Creo que el Ministerio de Salud Pública tiene la obligación moral, ética, de hacer investigación de alto nivel, de calidad, y obviamente proporcionar eso a sus investigadores también, de todas las herramientas y los recursos económicos para poder hacerlo, porque requerís tecnología, y la tecnología de punta es cara, ¿no? Nunca vas a tener que la tecnología más moderna va a ser barata. No, de hecho hay que, en Guatemala, en países como Guatemala, lamentablemente es más cara todavía que en otros países desarrollados, porque tenés que usar intermediarios y tenés que traerla importada, básicamente. Eso le sumás a toda la cadena de que va pasando de un lado a otro, un equipo, por ejemplo, un secuenciador, por ponerte un ejemplo, un multitop, por ejemplo, le vas metiendo costos que al final te los van a cobrar. Entonces sale más caro muchas veces, pero sí tenemos que tener los recursos para poder trabajar correctamente, ¿verdad? Sí, pues tener la plataforma cabal en el sistema de tanto de salud como de ciencia en Guatemala para poder gestionar toda esta investigación. Tal vez quisiera regresar un poco. Me interesa mucho que las personas que nos están escuchando entiendan qué es la micología médica, cómo se relaciona los hongos con la tuberculosis y con el VIH, que es donde en esta clínica en que usted trabajaba. ¿Nos puede contar un poco de eso? Digamos que la microbiología en general es la ciencia o la rama de la medicina que estudia, la microbiología clínica, ¿verdad? La rama de la medicina que estudia los microorganismos que causan enfermedades en los seres humanos en general, ¿verdad? A mí de este grupo de patógenos que pueden haber o de agentes que causan enfermedades, que puede ser tan amplio, a mí el que me interesó mucho es la micología. Y la micología, en este caso médica o clínica, es pues ese pedacito de la microbiología que lo que se dedica a estudiar son todos los hongos que causan enfermedades en el ser humano, que no son muchos géneros realmente, muchas especies, pero que realmente tienen un impacto bien grande en términos de salud pública, comparable, ¿sí? en morbilidad, que es la cantidad de enfermos que causa, y mortalidad, que es la cantidad de muertos que produce, similar, igual a la tuberculosis, y unas 3 veces más inclusive que la malaria o el paludismo, que son enfermedades históricas y a los que se les ha metido millones de dólares en toda la historia para combatirlos, y que de hecho muchos países, como Guatemala incluida, tiene programas para luchar contra la tuberculosis, programas para luchar contra la malaria, pero no encontrás ni financiamiento para estudiar micosis, ni tampoco encontrás un programa, al menos en Guatemala, que vigile o que tenga políticas de salud para combatir las micosis que producen enfermedades serias en Guatemala. Qué interesantísimo, y justamente porque es las micosis como tal, como categoría, sí afectan bastante a la sociedad guatemalteca, pero es algo que solo no se ha abordado. Totalmente. Hay un dato importantísimo en Guatemala, y son datos que han hecho científicos guatemaltecos, justamente en la clínica familiar de Ángel García, el doctor Araton, la doctora Blanca Samayoa, la licenciada Blanca Samayoa, que es profesora de la facultad también. En Guatemala, la gente que tiene VIH-Sida,
Ustedes saben que pues, su sistema inmune está débil, tiene una posibilidad que le den infecciones oportunistas, como se le llama, porque aprovechan esas enfermedades para producir daño. En este caso, estos microorganismos a una persona sana no le harían nada, ¿sí? Pero a alguien con SIDA, pues sí lo pueden matar. Y ellos han determinado que la carga, ¿sí? Por ejemplo, de histoplasmosis, que es causada por Histoplasma capsulatum, que es un hongo endémico de Guatemala y de la región latinoamericana, encontrás inclusive 3 veces más carga de histoplasmosis en pacientes con SIDA que la propia tuberculosis. ¿Sí? Okay. Y tuberculosis es la enfermedad que está asociada, digamos, siempre a pacientes con VIH-Sida, o la que se creía que era la que más muertes causaba. Y en Guatemala está demostrado que es al revés. Histoplasmosis produce más muertes en pacientes con SIDA que la propia tuberculosis. Entonces, esa es información que se ha encontrado porque grupos de científicos guatemaltecos como ellos han hecho esas vigilancias, esos estudios epidemiológicos y han logrado determinar y traducir todo eso que se ve en un número y decir tantas veces más que eso es lo que a veces en un artículo es lo más importante que lee la gente, va a las conclusiones cuántas veces más y ya después todo el mundo sabe, pero eso requiere un gran trabajo, requiere financiamiento, requiere entrenamiento, requiere que la gente se esfuerce y esos son los frutos que al final se va teniendo esa información, ¿verdad? Pero acá para que veas, digamos, o vean acá quienes nos están escuchando la carga que tiene en salud pública las micosis en Guatemala y que nadie les pone atención. Qué interesantísimo. ¿Y las micosis podrían ocurrir en personas que no tienen VIH o solo ocurren como estas enfermedades oportunistas? También puede producir, digamos, en pacientes que no tienen digamos, una inmunosupresión. Lo que sí es de que las versiones clínicas, obviamente en alguien que no tiene defensas, que no están bien o que tiene alguna inmunosupresión, va a ser mucho más agresivo. Sí, pues, pero histoplasmosis sí produce enfermedad inclusive en gente sana. Yo te voy a poner un caso que justamente vimos en la clínica familiar. Fue una familia de 7 personas más o menos. Había una señora embarazada y ellos fueron a unas cuevas y las cuevas habían murciélagos. Digamos que el histoplasma capsulatum crece muy bien en guano de murciélago. De hecho está asociado a... ¿En guano de murciélago? Sí, okay. sí, en cuevas. Luego cuando la gente va a cuevas, lo ideal es usar mascarillas para no infectarte, porque si tú inhalas el hongo, te puedes infectar. Entonces, estas 7 personas, ninguno tenía, digamos, ninguna inmunosupresión, tampoco mascarilla, por lo visto, y se enfermaron algunos de ellos. De hecho, la señora, ese caso me impresionó mucho porque lo vimos ahí. La señora cae con una síntoma gripal que se le fue, digamos, complicando, porque uno de los primeros, digamos, cuadros pulmonares que puede tener histoplasmosis es como una gripe, pero la mayor parte de personas le da como la gripita y tú te quedas con que, me dio gripe y ahí estuvo, no pasó nada, pero ella se le fue complicando hasta que llegó a tener una insuficiencia respiratoria y fallece, y la señora estaba embarazada, falleció ella, bueno, obviamente falleció el bebé que tenía, y resultó que la señora lo que tenía era una histoplasmosis pulmonar y eso fue lo que la afectó. Probablemente ya por su embarazo se le complicó y terminó falleciendo. Entonces son casos que son impactantes cuando uno los ve y revisa la historia clínica y uno se queda muy impactado porque de esa familia, como te digo, 3 pararon en el hospital y ella murió, los otros 2 se recuperaron, pero eran personas que no tenían VIH, no tenían SIDA, no tenían nada, ninguna enfermedad inmunosupresiva. Y aún así fueron a un hospital de la gravedad. Entonces estos hongos como histoplasma o como coccidioides pueden producir enfermedad severísima en pacientes sanos también. Entonces por eso es que es importante vigilarlo, ¿verdad? Además de la histoplasmosis, ¿qué otras enfermedades de hongos podrían ocurrir en casos? ¿Hay más presencia de micosis, digamos, en situaciones? Guatemala es una región endémica para muchos hongos que son, digamos, sistémicos o que pueden llegar a ser graves. Histoplasma es el primero. Coccidioides también es uno de los hongos importantes y también se ha reportado en Guatemala, inclusive en Occidente, casos de paracoccidiomicosis, que es el paracoccidioides brasilensis principalmente, que lo produce, ¿verdad? Y se han reportado casos en San Marcos asociados a los cafetales. Sí, que es donde... ¿Cómo así? En los cafetales, digamos, se ha asociado que el hongo vive en ambientes donde hay café, digamos. Puchica, sí, entonces a la gente ahí se puede infectar. Como coccidioides, por ejemplo,
en ambientes desérticos. Nosotros tenemos todo el Valle del Motagua con un ambiente desértico perfecto para que el hongo crezca, y de hecho está demostrado que es un área endémica aquí en Guatemala. Qué loco, porque uno pensaría que los hongos están asociados a, o a climas, ecosistemas húmedos, porque el hongo se espera en húmedo, ¿no? Porque cuando uno habla de hongos, uno siempre piensa en aquellos hongos de los pitufos, los basidomicetos, los comicetos, sí, justo. Que es lo que uno ve en bosques nubosos y que encontrás, por ejemplo, en las primeras épocas de lluvia, vos vas a un bosque, a Chimaltenango, por ejemplo, a San Marcos, de las regiones donde hay bosques, donde hay pinos, donde hay ese tipo de árboles, y vas y entras, vas a encontrar hongos en todos lados degradando madera, porque al final es el trabajo natural del hongo, ¿verdad? Degradar madera. Pero tenemos estos otros hongos que están en varios ambientes y coccidioides. Su ambiente predilecto es un pH alcalino, es tierra seca, desértica, y el Valle del Motagua aquí en Guatemala está demostrado que es su hábitat natural, infecta a las personas. Qué interesantísimo. Tengo una pregunta muy ingenua, pero justamente a veces dejo comida en la refri, o dejo vegetales o frutas ahí, se me olvidan y les crece moho. Entonces lo que uno hace es, bueno, ni modo, ¿verdad? Lo tiro. Pero lo que sí me he puesto a pensar es qué tan peligroso, digamos, es estar cerca de esos hongos. Si yo respiro cerca de ese hongo, que por supuesto está produciendo esporas, ¿no? Porque justamente produce el micelio. Si produce esporas, ¿qué tan probable es que yo me pueda infectar y qué tan peligroso es? ¿Qué tantas enfermedades podrían surgir de eso? De un hongo normal, digamos, que sale de comida. Hablemos de hongos ambientales, que eso, ahí estamos hablando de hongos ambientales. Por ejemplo, te voy a dar dos géneros que son los clásicos y abundantísimos en la naturaleza. Los mucorales. Okay. Ese es el género, mucorales. Sí, el grupo grande. Y el Aspergillus, ese sería el otro. Entonces, esos hongos que vos ves del pan, por ejemplo, son cigomicetos, son mucorales, ¿verdad? Puedes encontrar Aspergillus también. Y estos hongos, digamos, en unas condiciones de un sistema inmune sano, no producen nada, ningún problema, ¿sí? Obviamente consumirlos sí te puede tener un problema porque tienen toxinas, ¿verdad? De hecho, en Guatemala también ya hay información, poco a poco ha ido habiendo información acerca de, en este caso, intoxicación prolongada o enfermedades crónicas por consumo de toxinas de Aspergillus, por ejemplo, en las tortillas, por ejemplo. Y ese tema es interesantísimo. Sí. Las aflatoxinas, ¿no? Aflatoxinas, exacto. Ajá. Y por otro lado, digamos, ahora hablando de inhalar esporas, estos dos géneros que estamos hablando, los mucorales son una orden, ¿verdad? Y los Aspergillus, que sí es el género, tienen en salud pública un impacto tremendo, que también no hay una información tan clara aquí en Guatemala de cómo están afectando a la salud pública. Y pacientes con, digamos, alguna inmunosupresión seria. En el caso de los mucorales, pacientes principalmente diabéticos que están descompensados, ha habido cuadros bien dramáticos de mucormicosis, y sobre todo la presentación rinocerebral se le llama, que es una infección que empieza en la nariz y se va al cerebro. Es una emergencia. En la micología hay muy pocas emergencias, realmente esta es una de ellas, ¿sí? Porque puede matar a un paciente en cuestión de 3 a 10 días, puede matar a un paciente. Es una cosa súper agresiva, que ahorita, de hecho, con el COVID-19 hubo una asociación, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver, y de hecho reportamos en el Laboratorio Nacional. Es cierto. Un caso de una señora diabética. Ya había una alerta internacional en una señora con diabetes. Nosotros logramos hacer el reporte justamente de COVID con mucormicosis, ¿sí? Porque ahí no se entendía por qué, pero poco a poco se ha ido viendo que de hecho, el COVID-19 de alguna manera afecta a células pancreáticas, ¿sí? Y recuerden que el páncreas al final regula todo el metabolismo de la glucosa, y en algunos casos hay personas que post-COVID desarrollan diabetes sin nunca haber tenido ningún factor de riesgo para ser diabéticos. ¿Sí? Entonces se estaba viendo esa asociación. La India tuvo una pandemia de mucormicosis post-COVID-19 tremenda. O sea, estamos hablando que ellos pasaban de tener 1 o 2 casos al mes en un hospital a tener 800 casos en un mes en un hospital. De estos casos que tenían que ser agresivos, quitar un ojo, amputar un pedazo del rostro y después reconstruir, o sea, cosas súper agresivas para poder curar a los pacientes. Y con aspergilosis, que estos sí ya se han hecho estudios y aparentemente no hay ninguna relación con COVID-19, al menos en la pandemia, pero sí, digamos, la aspergilosis pulmonar sobre todo,
tanto crónica en pacientes con tuberculosis o invasiva, en pacientes con algún tipo de cáncer o trasplante, tiene una importancia en salud pública tremenda. Tanto así que a la fecha, a nivel mundial, la aspergilosis es probablemente el hongo, junto con la candidosis, que es cándida, que es un hongo comensal, digamos, son los que lideran las tasas de mortalidad alta que hay por micosis invasivas en todo el mundo, más que histoplasma, más que coccidiosis, esos hongos terribles que te hablé, alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque mientras que los primeros que hablamos están en todos lados, estos segundos están en áreas endémicas y por ende no afectan a tantos pacientes como el caso de la aspergilosis o candidosis, perdón, que afectan a cualquier paciente que esté, por ejemplo, en un intensivo o que tenga alguna inmunosupresión y están en todos lados. Entonces eso es un problema, ¿verdad? Sí, pues me llama la atención esto que mencionaba de mucormicosis. Ese fue el hongo negro, ¿no? Recuerdo que el Copaqui hizo una publicación, justamente, ¿no? el hongo negro. Acá solo nosotros levantamos la vigilancia y la alerta, la sacamos con epidemiología, les dijimos a los laboratorios si encontraban más casos nos mandaran. Ya no hubo más información, pero volvemos a lo mismo. Yo no creo que sea porque no haya. Yo más creo que es porque la gente muchas veces no está atenta. Caso fue un médico que estaba haciendo sus rondas en el hospital y que estaba muy atento. De hecho fue con el doctor Calva. Conste que no es publicidad, no es elitista, pero fue con el doctor Calva, porque yo le tengo mucho respeto como epidemiólogo. Él estuvo un tiempo en el San Juan, estuvimos platicando muchas cosas allá en la pandemia, pero él fue el que nos localiza y nos dice, pero yo creo que porque también él se mantiene como muy activo en la información actual y todo. Y él sí lo encontró en el San Juan y rápido nos avisó que estaba ocurriendo en el San Juan. Ese caso es del San Juan de Dios. De ahí por rumores nos llegaron que habían habido otros casos en otros lados, pues no nos reportaron a nosotros, entonces no sé exactamente la información oficial, pero te das cuenta entonces la debilidad que hay también en un sistema que no vigila porque no tiene la información exacta, ¿verdad? Justamente, y también eso le iba a preguntar, digamos, programas que estén enfocados en entender las micosis, a entender el fenómeno, no solo tratarlas, sino ver epidemiología, ver prevención, ver programas de micosis en Guatemala. No existen. No existen. Esas son las metas que tenemos en el Ministerio de Salud como Laboratorio Nacional de Salud. Te voy a dar un ejemplo. El Laboratorio Nacional de Salud a la fecha no tiene un área estipulada para trabajar las micosis de ese diagnóstico. De verdad. En el San Juan nosotros pudimos desarrollarlo. Sí, tanto la clínica familiar por su lado, también el laboratorio del San Juan de Dios teníamos nuestro laboratorio de micología que teníamos pues, bastantes técnicas implementadas, pero el Laboratorio Nacional de Salud no lo tiene. Lo estamos implementando este año, de hecho ya contratamos ahorita a mediados de este mes, llega la química bióloga y contratamos para trabajar micología. ¡Qué buena noticia! Mucha. Sí, entonces mira, cuando tengamos la información vamos a generar la necesidad de que haya una contraparte en la parte de programas del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud es un tronco que sale en muchas ramas y la que ve todas las políticas de salud es programas en atención en salud, el programa para atención de personas en salud. Entonces, esta es la que estipula todos los programas de VIH, que oí, de tuberculosis, de malaria, y por ende vamos a tener que tener una contraparte para ver micosis. ¿Sí? Pero lo primero es establecer el laboratorio. Esa es la ruta que... Lo ideal sería hacerlo al mismo tiempo. Okay, pero vamos a tratar de generar la necesidad de un laboratorio para que se haga también. O al menos, si no hay un programa, tener la información como vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Sí, pues. Y que tan necesario es para empezar a abordar las cosas. Totalmente necesario. Ahorita, de hecho, lo estamos haciendo no solo como una iniciativa propia, sino porque también estamos ya teniendo ciertas, digamos, exigencias, exigencias en el buen término, ¿verdad? Por parte de organizaciones como el CDC de Atlanta, de Estados Unidos, que es como la contraparte del Lab Nacional de Estados Unidos, y la Organización Panamericana de la Salud, que es la que representa a OMS en toda la región, de que se tienen que vigilar, y las dos vigilancias que se van a empezar a implementar ahorita son candidosis invasiva y aspergilosis invasiva. Cuando digo invasiva son, digamos, cuadros clínicos que se riegan por la sangre y que pueden llegar a cualquier parte del cuerpo, o sea, los cuadros más dramáticos y que más gente matan. Entonces, cándida por un lado y aspergillus por el otro, son los dos que vamos a empezar a vigilar ya. Recuerdo haber leído un poco de que usted estaba trabajando como contraparte de un proyecto justo de la OPS, de que estaban buscando justo información acerca de coinfecciones de VIH con micosis. En general nosotros muchas veces reportamos esta información cuando nos la solicitan. Probablemente esa es la parte que vos viste en lo que te reportamos.
Y sí, desde el Lab Nacional, inclusive desde el Hospital General, nosotros ya contribuíamos con información de digamos, justamente estas micosis que íbamos encontrando, de las especies que se hallaban, y se reportaban, digamos, a las entidades que te lo estaban solicitando, y es una forma también de ir teniendo información. Pero si te das cuenta, muchas veces esta información, Jerry, va más que todo para estudios que se están haciendo regionales o internacionales, pero no para tener una información disponible a primera mano, que vos te metas a la computadora y puedas revisarlo en una página del Ministerio de Salud y puedas bajar información, porque sí lo existe, sí hay. Por ejemplo, tú te metes a buscar en la información del Sistema Gerencial de Información o SIGSA, tú encuentras muchas enfermedades, pero de micosis no encuentras nada porque no se están reportando. Y la idea es que cualquier ciudadano, ya sea por curiosidad o ya sea también grupos de investigadores que quieran entrar al tema, puedan buscar la información ahí, y que la información no sea monopolio solo de alguien, sino que sea información pública, porque al final eso es lo que nosotros tratamos, como lo que hacemos con los boletines mensuales o quincenales que hacemos de las variantes del COVID-19 o SARS-CoV-2. ¿De qué nos sirve a nosotros tener esa información solo nosotros? Realmente es una información que le sirve a la sociedad, a la población y a otro grupo de investigadores que también quieran hacer sus reportes, ¿verdad? O ver cómo está la situación en el país. Sí, coincido, me parece re bien. Quería consultarle de este trayecto que usted ha tenido y cómo usted llega al Laboratorio Nacional de Salud, que es un puesto tan importante, y justo dentro dentro del panorama del COVID. ¿Cómo llega usted al Laboratorio Nacional? ¿Cómo lo encuentra? Y justo dentro del enfoque de la micología médica, ¿cómo ha logrado desarrollar este proyecto? Sí, nosotros, digo nosotros, porque éramos un equipo, no era solo yo. Cuando yo estaba en el Hospital General, yo tenía a cargo, era el supervisor del área de micología médica, tuberculosis también, toda la parte de infecciones oportunistas, pero también tenía a mi cargo una incipiente, porque realmente eso era nueva, estábamos empezando, área de biología molecular. Que volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad, Jerry? O sea, tener esa tecnología no solo es entrenarse, porque perfectamente vos puedes buscar una pasantía, un curso, ya sea pagártelo o que te den alguna beca para poder ir a estudiar, pero necesitas también tener el financiamiento para poder montar un laboratorio, porque no es barato. Tener termocicladores, tener extractores de material genético, tener un secuenciador, como el caso que tenemos ahora en el Lab Nacional, cuesta dinero. Y obviamente una sola persona no lo puede trabajar, tenés que tener también más personal contratado. Todo eso al final impacta un presupuesto que puede tener un laboratorio, y muchas veces no hay un apoyo claro para establecer eso. Sin embargo, nosotros teníamos nuestro laboratorio, empezamos nosotros a introducir algunas técnicas semiautomatizadas, otras manuales también para trabajar, porque esto te estoy hablando en un contexto de un laboratorio que no es para investigación, sino para hacer diagnóstico para el médico que tiene un paciente en la emergencia que se le está muriendo. Sí, pues. ¿Sí? Pero entonces empieza la pandemia y ahí nos toca a nosotros. Sí, eso seríamos tal vez como un año de tener nuestro laboratorio. ¿Esto en el hospital? En el Hospital General. Ajá. Empieza la pandemia y recordémonos que cuando empieza la pandemia la única forma que había de hacer diagnóstico de COVID-19 era a través de un PCR en tiempo real. Y eso nos lleva a nosotros a la necesidad de montar un laboratorio que pudiera dar, respuesta a este tipo de enfermedad. Entonces, de hecho, eso es lo que hacemos, montamos un laboratorio, se contrata personal. Inicialmente empezamos, me recuerdo, con 6 químicas biólogas. Digo químicas biólogas porque eran mujeres todas. Yo creo que en general en la facultad la mayor parte de la fuerza laboral es femenina, el 70%. Eran compañeras, eran químicas biólogas. Con ellas empezamos a trabajar, organizamos los turnos y implementamos las técnicas para poder hacer el diagnóstico. Entonces yo creo que cuando todo el mundo estaba pensando en que no tenía que hacerse eso, nosotros tuvimos la visión de ver que íbamos a necesitar personal, que íbamos a necesitar los equipos, que íbamos a necesitar los reactivos, el espacio para trabajar, cuando todavía esto no se había puesto tan feo. ¿Por qué lo pensamos? Probablemente porque ya estábamos viendo lo que estaba pasando en China. Sin embargo, mucha gente aquí no lo había visto todavía. Y la idea en ese momento fue centralizar la prueba en un solo laboratorio, que en ese tiempo era el Laboratorio Nacional de Salud. Sí, pues. Y nos prohíben a todos los demás, porque eso es lo que pasó en ese momento, justamente fue
lo que nos prohíben a todos los demás hacer pruebas. ¿Sí? Sí, no, sí, realmente ahorita a estas alturas suena así. Ajá. Pero en ese momento, digamos, para quienes tomaban las decisiones era lo más lógico hacerlo de esa manera, para centralizar la información y tenerla disponible en el momento. En el momento, ajá, me imagino que esa era la intención, sí, pues, realmente, tiene ¿verdad? sentido. Pero no fue una tendencia solo aquí en Guatemala, los gringos hicieron lo mismo en Estados Unidos, y los CDC también colapsaron. Y fue justamente lo que pasó acá. Entonces, cuando nosotros ya se empieza por... Y como anécdota, yo me acuerdo que nosotros empezamos ya, cuando después se empiezan a autorizar que los demás hagamos pruebas, al menos los del Ministerio de Salud empezamos a hacer, nos llegaba una muestra, 2 muestras al día. Y yo decía, contratamos 6 personas para turnos de 24 horas, compramos equipos, y solo me dieron 2 muestras, ¿qué voy a hacer contrato reactivo? Es más correr solo una muestra, es más caro. Yo decía, ¿qué vamos a hacer? 10 muestras, 20 era lo más que nos llegaba. Dije yo, a ver qué pasa, estamos ahí, tenemos todo el reactivo. Pero eso fueron 2 semanas. Cuando empieza ya la primera ola a pegar acá, fue una cosa que yo nunca en mi vida he vivido, y probablemente creo que nadie en el hospital, en ningún lugar aquí en Guatemala lo habíamos vivido. Fue un cambio abrupto de pasar de tener 10, 15 pacientes en un día, un viernes, y el lunes tener 100. Y la siguiente semana tener 200 pacientes metidos en la emergencia. ¿Hospitalizados? Hospitalizados o buscando atención de salud, digamos, buscando atención hospitalaria. ¿Esto habrá sido abril, mayo? Eso estamos hablando aproximadamente de abril, mayo, exactamente, sí. Luego llevas bien el récord de la pandemia, estoy viendo, sí. Abril, mayo, junio fue un mes durísimo. Entonces ya la demanda de PCRs pasamos de no tener una gran experiencia de PCRs a tener una demanda de 200, 300 PCRs en un día. Y afortunadamente el San Juan de Dios, por esa previsión que tuvimos, y de hecho todavía contratamos más personas todavía antes de que yo me fuera de allá hacia la nacional, tuvimos la suerte de que en ningún momento colapsamos. Siempre pudimos dar atención al paciente, porque nosotros al final siempre tuvimos bien claro que a quien le servimos es a la población, y también le das un servicio al médico, ¿sí? Y los médicos realmente, yo por el grupo de médicos no solo del San Juan de Dios, son los que yo vi, pero en general yo guardo mucho respeto, porque realmente, como decimos en el términos chapines, se la jugaron, no dormían, atendiendo a la gente todos los días, también en turnos también prolongados de 12 horas, recambiándose, llegando cada 2 días al hospital, a turnos súper cansados. Y toda esa demanda nos llegaba al laboratorio para hacer pruebas, para hacer PCRs, porque lo primero que necesitabas hacer al paciente de si tenía COVID, realmente era hacerle su prueba. Sí, no podías diagnosticarlo por clínica. Entonces, esa demanda nosotros la logramos sostener. Muchos, de hecho, inclusive algunos estudiantes de química biológica, fíjate, de pensum cerrado, llegaron a turnar con nosotros. Ellos se ofrecieron voluntariamente, llegaron, los entrenamos, obviamente tienen su equipo de protección personal y todo. A un principio era así como casi que manejar material radioactivo, porque nadie sabía cómo era la cosa realmente. Ya cuando poco nos fuimos acostumbrando, tampoco se te descuides, pero ya sabes, así con tu buena mascarilla, tu buen traje, estabas tranquilo, ¿verdad? Y todo, con eso estabas bien protegido, porque al final es una forma, digamos, respiratoria que te infectas o te contagias, y pudimos ir sacando adelante toda la situación, y sobre todo también enfrentar la escasez de reactivos que había en todo el mundo. Igual que pasó con las vacunas, los países grandotes acapararon todo, y eso también nos tiene que llevar otra vez al mensaje de que nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología, fabricar nuestros propios reactivos, nuestros propios equipos, al menos para el consumo regional o nacional, cosa que Corea del Sur hizo. Ellos nunca tuvieron escasez de nada. ¿Por qué? Porque ellos producen sus propios termocicladores, sus propios extractores, sus propios reactivos, que después nosotros tuvimos oportunidad de usarlos porque compramos en el Lab Nacional, también en el San Juan, y son magníficos, son buenísimos. Igual de buenos que las marcas más caras o las más famosas, igual de buenos. Entonces, esa es una lección aprendida también. Qué interesante. Y justo todo lo que estaba ocurriendo con el COVID, y a la par todavía tenían todas las emergencias. Me imagino, micología tuvo que seguir. Seguimos trabajando, todos. Por ejemplo,
Algo que ayudó mucho creo que la primera temporada, algo que ayudó mucho fue las restricciones que hubo de movilidad, inclusive también la ley seca que se acortó, digamos, y que la gente no podía estar tomando mucho afuera, porque eso evitó accidentes. O sea, vos un camionetazo no puedes dejar de atenderlo, tengas lo que tengas. 3 accidentados en moto o en un carro, entonces tenés que atenderlos en el hospital y te van a mandar a hacer pruebas. Entonces en el hospital seguimos trabajando internamientos, que es la gente que está adentro, porque tenés que hacer sus diagnósticos y sus monitoreos. Igual las emergencias que llegan, que no sean COVID, tenés que atenderlas. Pero eso ayudó mucho. Ya cuando quitan esas restricciones, ya regresó todo a la normalidad. Tenías que atender COVID, más toda la ola de más cosas que se venían. Sí, pues. Digamos, ustedes desde su experiencia haciendo en la jefatura de aquí, de estos espacios en el Hospital General San Juan de Dios, ¿cómo ve la situación de la salud pública? Entiendo que esto vino, la pandemia justamente, pues nadie se la esperaba y entonces trajo crisis y trajo angustia y trajo todo esto que usted comentaba. Pero digamos, tanto antes como después de ese momento tan crítico, ¿cómo está la salud pública en Guatemala y cómo se ve en contraste con la región centroamericana y latinoamericana? Okay. Entonces, solo para terminar tu pregunta anterior, luego de eso, entonces, hay un cambio en el Ministerio de Autoridades y cuando ellos ven el modelo que se aplicó en el laboratorio de San Juan de Dios, me piden que lo replique en el Laboratorio Nacional. Y de ahí. Entonces de ahí me voy para allá a ver toda esa parte, porque cuando yo llego a la Nacional habían 8,000 muestras en espera de ser procesadas. Yo llegué a finales de julio, esas muestras estaban como desde mayo más o menos ahí, guardadas, sin procesar. Eran como digo, 8,000 aproximadamente. Todo el personal en cuarentena, porque se habían infectado. Wow. Sin recursos, digamos, importantes para poder trabajar. Ya estaba en proceso algunas cosas para mejorar el procedimiento de ahí, pero la clave, digamos, al final de recuperar la nacional fueron, digamos, primero una reorganización del personal, eso es lo primero que se hace. Por supuesto que adquirir tecnología también, porque a ese nivel que estaban trabajando, que eran 1,200 PCRs en un día en el lab nacional, pues en San Juan pasamos, como te digo, de 100 a 300, ellos pasaron de 200 a 1,200, 1,500 en un solo día. Entonces se automatiza y se contrata más gente, más profesionales, en este caso químicos, biólogos y bioquímicos también se contrataron de universidades privadas para poder trabajar y sacar esa meta. De esa cuenta ya a partir del mes de octubre más o menos empezamos a sacar los resultados ya en 24 horas. Pero de junio a octubre estuvieron sacando las muestras que estaban rezagadas. Sí, rezagadas, y a partir de octubre nos pusimos al día y empezamos a sacar ya lo que sea, pero había que hacerlo. O sea, no podíamos nosotros tampoco, digamos, dejar por un lado el trabajo de toda la gente que fue a tomar esas muestras. Porque nosotros recibíamos llamadas, no te miento, ya a las 2 de la mañana, de gente que andaba mostrando en las comunidades. Pues digo yo que al final, yo entiendo las críticas que la población hace, muy probablemente a las autoridades, pero yo sé que la población está consciente que los salubristas de campo, los que están ahí trabajando, esa gente dejó todo lo que tenía para que la gente tuviera atención en salud, desde las comunidades, en las áreas de salud, hasta los hospitales como el San Juan de Dios, que ya atendía pacientes, ¿verdad? Pasando todos los laboratorios también que trabajábamos esta parte. Yo sé que la gente reconoce ese trabajo y lo felicita, pues yo también lo reconozco, que realmente el salubrista se ha fajado en esta pandemia, ¿verdad? Ahora, para responder a tu última pregunta, digamos, que fue lo de cómo veo la salud pública, pues básicamente yo creo que a nivel latinoamericano, salvando algunas excepciones, creo que los sistemas de salud han sido abandonados, ¿sí? Y se le ha invertido muy poco. Guatemala creo que es uno de los sistemas de salud más débiles, de hecho, de toda la región. Ojalá que nos quede como experiencia ahora como población y también para las autoridades que esto tiene que cambiar. Guatemala, solo para que tengas una idea, y este es un dato de salud pública muy importante, es el segundo lugar, digamos, a nivel latinoamericano de gasto de bolsillo en atención en salud. ¿Qué significa este indicador? ¿Cuánto dinero tiene que usar la gente de su propia bolsa para poder cubrir sus atenciones en salud? Venezuela es el más alto, con 70%, y detrás venimos nosotros con 66%. Quiere decir que por cada 100 quetzales que un guatemalteco tiene que invertir, o necesita más bien un guatemalteco para su salud, 66 los pone de su propia bolsa.
Sí, pues. Y 34 los pone ya sea seguridad social, que solo cubre el 18% de la población, o lo pone el Estado, que tiene un servicio muy limitado, porque estamos, digamos, si ya en tiempos no COVID estábamos colapsados, Sí. en tiempo COVID estábamos más colapsados aún, ¿sí? Entonces, solo con ese dato tan relevante, cuánto tiene que gastar las personas, nos dice mucho. Ahora ya revisemos nosotros todos los términos de nutrición infantil crónica, por ejemplo. Los datos, Guatemala es el segundo lugar después de Haití, también en porcentaje de niños con desnutrición crónica, creo que más del 50% anda ahorita el dato, ¿verdad? Todo eso obviamente lo que nos dice es que el sistema de salud es endeble, está mal organizado, mal financiado. ¿Cuánto porcentaje, digamos, de PIB se le mete a salud y a investigación en Guatemala? Somos también de los últimos lugares, entonces no podemos esperar nosotros una respuesta de primer mundo ante estas eventualidades si no se invierte y si no se prepara también al personal y al equipo que está trabajando en salud pública. Me llama la atención eso porque realmente cuando platicamos con otros científicos y científicas, la cuestión del PIB siempre es algo que tenemos bien en mente. La cuestión de que Guatemala no invierte en investigación, pensándolo en ciencia pura, pero hablando de salud, no había escuchado yo que uno tiene la idea de que sí, el sistema de salud está abandonado, pero si lo hablamos en términos ya de cuestiones de PIB, el sistema de salud está abandonado. No tiene totalmente. Cuando vos tenés países en la región que invierten hasta el 6% del PIB en salud, Guatemala invierte, si no estoy mal, menos del 1.5%. Entonces, no puedes encontrar, no puedes esperar, como te digo, justamente esa respuesta, aunque tengas gente muy talentosa dentro del sistema. Yo en el Lab Nacional he encontrado colegas buenísimos para su campo y para lo que hacen. Las colegas están secuenciando ahorita, han tenido unos 3 entrenamientos más o menos serios, formales para secuenciar, y están haciendo un trabajo formidable, y son 2 patojas, digo yo, porque son más jóvenes que yo, pero son químicas biólogas, son mujeres, y aparte el plus, ¿verdad? Que son mujeres. Yo creo que es importante también, que es otra cuestión que tenemos que ver, y en salud pública trabaja mucha mujer, ¿sí? Entonces tenemos que generar esos espacios también para alcanzar cierta igualdad en ese campo también, y sobre todo en Guatemala, porque si vas a los laboratorios de Guatemala, y creo que de la región, me atrevería a decir yo, aquí latinoamericana, los laboratorios son fuerza femenina, fuerza laboral femenina, un 70%. Vas a Paraguay y ves el montón de chavas en los laboratorios, vas aquí a Guate, vas a Costa Rica, la misma historia. Qué interesante, un fenómeno A diferencia de Estados ¿no? Unidos, así nos dice una compañera del CDC, nos dice, es que aquí solo mujeres, yo voy a Estados Unidos al revés, allá son todos hombres, me dice, pero acá son todos mujeres, y lo decía, a ver, yo pensaba que era normal que hubieran mujeres en los laboratorios, porque cuando he tenido oportunidad de ir a ver, por ejemplo, en Argentina más, mujeres, la mayoría, y aquí en Guatemala igual. Entonces yo creo que eso es un espacio también de equidad que tiene que alcanzarse, ¿verdad? Qué interesantísimo. No sabía esto, que era una cuestión a nivel latinoamericano, ¿sí? Porque justamente la facultad, la mayoría son mujeres, entonces... Digo, no, pero se repite, la parte de países es... Qué interesante. Sí. Y también me llama la atención lo que ustedes decían, y justo tiene todo el sentido del mundo, que Guatemala, tanto como en otros aspectos de ciencia, tenemos el personal, la gente genuinamente, tenemos el talento profesional, académico, la gente, somos muy pilas, pero lo que hace falta es la inversión. Totalmente. Y fíjate que una de las experiencias, lo hablábamos con unas compañeras, justamente las compañeras que están secuenciando, lo hablábamos de que muchas veces uno dice, bueno, ¿qué tal ha sido mi formación universitaria? Yo soy sancarlista, me formé en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, al igual que ustedes, y uno dice, bueno, ¿qué tanto me habré formado? Entonces, ¿o qué también me habré formado? Y después uno va a unas pasantías fuera del país y se topa uno con gente realmente muy, muy buena, muy profesional. He tenido la oportunidad, mencionábamos hace rato esas experiencias de las pasantías. Por ejemplo, tuve oportunidad hace algunos años, ya hace como 8 años más o menos, de hacer una pasantía en el Instituto Pasteur, que es probablemente la catedral de la micología a nivel mundial, ¿verdad? Tienen súper especialistas en micología, de hecho en toda la microbiología, pero en micología tienen gente muy bien preparada. Y estábamos aproximadamente 20 compañeros que nos aceptaron para el curso, de todo el mundo, había gente de África, gente asiática, gente latinoamericana también. Al menos encontramos ahí un par de personas para hablar en español, porque hablábamos diferentes idiomas,
Pero al final el idioma común era el inglés, pero uno veía los cursos y uno decía, bueno, esto lo sé y lo aprendí, esto también. Entonces dice uno, al final tenemos un nivel, sí, ya sea, digamos, complementando tu formación académica universitaria en la San Carlos, en este caso mío, más tu experiencia profesional, y tenía yo ya unos 3 años de haberme graduado, más o menos, más la experiencia que ya tenía yo, que había tenido laboratorios y decía, estoy a un nivel, y había algunas cosas que yo sabía y muchos compañeros no, y decía yo, bueno, o sea, yo, no estamos tan mal. Sí, porque uno sale de la U así como, tal vez como pollito comprado, así como, no sé si puedo hacer esto. Sí, no, justamente todos mis compañeros me decían que ya estaba un curso también de secuenciación con varias compañeras de la región latinoamericana y me decían, pues mira, y ellas no tienen esto, nosotros sí, mira, y allá tampoco tenían aquello, y nosotros sí, mira, no estamos tan mal, me decían. Entonces a mí nos daba risa porque decíamos, bueno, uno a veces va justamente muy preocupado, asustado, de cómo uno está trabajando las cosas, pero uno al final dice, bueno, al final, mira, la teoría es teoría en cualquier lado, y si vos tenés la oportunidad de aprenderla, hay que aprenderla bien y fuerte, porque yo creo que eso es lo que muchas veces uno trata de hacer al revés, uno trata tal vez de ir de la parte aplicada primero y luego la teoría, cuando realmente uno debe tener una teoría muy fuerte antes de entrar a la cuestión aplicada y generar ya resultados, ¿verdad? Pero al final, esas experiencias puedo sacar yo qué buenísimo. Pasantías y uno se siente pues, satisfecho de decir, no estamos trabajando. Entonces, justamente, ¿verdad? Talento, gente que tenga que hacer las cosas ahí, lo que se necesita es tener justamente ese apoyo, no solo financiero, sino también en la facilitación de toda la gestión, porque puedes tener dinero, pero no gestionas, no lo gastas bien, no lo puedes distribuir, eso también está mal, ¿no? Me viene a la mente justamente este proyecto que fue importantísimo, que desarrollaron entre las personas que estaban ahí, la licenciada Elizabeth Solórzano, la licenciada Carmen Urrita, que fue la secuenciación del COVID aquí en Guatemala, ¿no? Sí. Entonces, pienso Manuel Barrios, creo que también. Manuel Barrios, es cierto. Sí. Y justamente tenemos el talento, la gente se ha formado, tenemos todas las experiencias desde la biología, desde la química biológica, desde todas estas ramas. Dijeron, bueno, vamos a abordar este problema con nuestra formación y lo vamos a gestionar en los fondos y empezaron a trabajar. De hecho, ellas fueron, creo yo, el primer grupo que sacaron información de secuenciación en Guatemala. Ellos fueron. ¿De secuenciación en general? En general. En SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 en Guatemala. Okay. Trabajaron, si no estoy mal, creo que la primera hora y parte de la segunda lograron ellos secuenciar y tener la información. Entonces fue algo muy valioso porque empezaron ya a aportar información de ese tipo en Guatemala. Y justamente yo creo que cuando revisamos a lo interno de la facultad, este tipo de investigadores, como por ejemplo la doctora Carlota también, que hace investigación de primer nivel latinoamericano y a nivel mundial, por ejemplo en este caso en Chagas, y que no solo se quedan con generar información, sino también hacer algún tipo de intervención en salud pública, y es una cosa magnífica, porque entonces tú ya ves cómo va empalmándose una cosa con otra para una solución social, ¿verdad? Que este caso es que la gente no se infecte con una enfermedad tan grave, ¿verdad? Y lo interesante de ese ejemplo es justamente ellos lo trabajan desde la prevención, que apoya a el sistema de salud. Exactamente. Sí, eso es, digamos, lo que todos deberíamos, bueno, los que trabajamos salud pública, sí, porque hay personas que les gusta investigar, digamos, investigación pura y ciencia pura, pero digamos, los que nos gusta la salud pública, tratar de alcanzar ese nivel de compromiso, porque al final es eso, ¿verdad? Un compromiso para solucionar un problema de una comunidad o de una población. Justamente para atender a la sociedad. Sí, y digamos, entendiendo cabal esta cuestión de la salud pública como tal, entendemos que sí tenemos personas formadas, tenemos gente que tiene talento. Claro, totalmente. La cuestión la cuestión es el sistema de salud está resquebrajado. ¿Cuáles pueden ser, de lo que usted tiene en la experiencia, cuáles pueden ser las principales causas o cómo podemos empezar a abordar el problema de la salud pública para que tengamos un sistema digno que pueda atender a la sociedad guatemalteca? Sí, mira, lo primero tiene que ser un compromiso político, social, de las autoridades. Cuando me refiero a autoridades, no solo las de turno, sino en general, ¿sí? La Constitución nos garantiza salud, igual el Código de Salud también nos lo garantiza, esa parte ahí está. Lo que hace falta ahora es realmente cumplirlo e invertir en ello. Recordate que lamentablemente nosotros en Guatemala en los años finales de los 80s y 90s, al igual que muchos países de Latinoamérica, sufrimos una ola de políticas neoliberales impuestas desde afuera para
básicamente desarmar todos los servicios públicos, no solo la salud, Sí, pues. sino también telefonía, luz eléctrica, comunicaciones, carreteras, infraestructura, todo. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que también ese, digamos... Es una cuestión sistémica. Exacto, sí, sistémica, y también esa falta de, digamos, de acción en que las cosas mejoren también tiene mucho que ver con una cuestión que está llevando a privatizar los sistemas de salud. Que Guatemala tenga un 66% de gasto de bolsillo de la población no es casualidad. Eso significa que ese dinero a algún lado está yendo, o sea, la población está gastando y alguien está quedándose con ese dinero, y creo que cada vez vamos a ir viendo más corporaciones nacionales que se van a dedicar a trabajar salud pública, y lo estamos viendo ahorita en la pandemia, lo vimos claramente, sí, con las pruebas. Eso fue un monopolio que está haciendo punto de algunas empresas privadas para hacer dinero, y pues que nosotros desde la nacional hicimos lo mejor posible por organizarnos nosotros y organizar laboratorios de la red también para que puedan dar un servicio gratuito. ¿En qué tanta medida lo pudimos hacer? No lo sé. Habría que medirlo, ¿verdad? Pero al menos estamos conscientes de que mientras nosotros estemos mejor, la población va a tener más acceso gratuito a pruebas de calidad, que eso es algo muy importante. La gente, pese a que muchas veces se quejaban de que no había mucho acceso a las pruebas, la gente sí estaba segura de que las pruebas que se hacían en el Ministerio de Salud Público estaban muy bien hechas, que tenían buenos controles de calidad, a diferencia de otros lados que como manejaban una gran masa de pruebas, entregaban resultados erróneos, ¿verdad? Entonces esas son cosas que uno observa y uno va viendo también como salubrista. Yo creo que es importante entonces que nosotros como salubristas que apostamos por la asistencia gratuita y un derecho universal que tiene la gente, pues luchemos por eso, porque al final es para la población, ¿verdad? Y se me hace importantísimo también, ahorita que toca el tema, la cuestión de cómo la sociedad guatemalteca confía en el sistema de salud. Sí, por eso te digo, yo creo que si estamos bien conscientes nosotros al final de que la gente con el salubrista está contenta y está satisfecha en el sentido de que hemos servido a la población lo mejor que hemos podido con las herramientas que teníamos en la mano, no solo los médicos, porque muchas veces uno solo piensa en el médico, pero alrededor de toda la atención hubo psicólogos, trabajadores sociales, hubo químicos, farmacéuticos también trabajando, hubo químicos y químicas biólogas trabajando desde los laboratorios, y al final entre todos es que pudimos dar una atención a la gente, y sí creería yo que esta pandemia es el claro ejemplo de por qué tenemos que tener fortalecidos los sistemas de salud gratuitos para toda la población. Nadie puede pagar una cuenta de un mes de tratamiento de COVID si tienes que pagar 3 millones de quetzales o 100 mil quetzales por estar 2 días en un hospital, que es lo que cobran muchos privados. Nadie puede pagar eso en Guatemala, a excepción de muy pocas personas, pero pasó un fenómeno, que aunque tuvieras el dinero no había espacio en algún momento de las horas tan grandes, entonces tenías que buscar asistencia pública también. Entonces al final tener un sistema de salud público eficiente, gratuito, que dé un buen servicio nos conviene a todos, a ricos, a pobres, a todos los estratos sociales. Coincido. Pues para cerrar, le agradezco muchísimo, licenciado Conde, por este espacio, de verdad, chilerísimo hablar de estos temas tan importantes. No sé si tiene algún último mensaje que quisiera compartir con las personas que nos escuchan. No, pues antes que nada agradecerles a ustedes por el espacio, también decirles a ustedes que sigan adelante con este tipo de actividades. La verdad los felicito mucho, están ustedes súper jóvenes y ya están haciendo ese tipo de incidencias, los felicito en verdad. Y realmente yo creo que uno de los temas yo quisiera dejarle a las personas es de que nos animemos a tratar de hacer un cambio en nuestros espacios, que nos toque trabajar, no solo espacios, digamos, laborales donde nos toque, sino también involucrarnos un poco más allá. Hablamos hace rato del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, que tuvimos también oportunidad, al igual que otras personas que han entrevistado a ustedes, de participar en esos espacios, y hemos tenido, creo que, una incidencia diferente a lo que había habido. Entonces invitar a todos a que se animen a participar y a generar cambio, ¿verdad?, en todo lo que puedan hacer y que sea positivo para la sociedad.
Increíble. Si alguien quisiera contactarlo a usted, platicar acerca de estos temas, no sé si usted nos puede compartir sus redes sociales o su correo electrónico. Sí, claro, con gusto. Mi correo electrónico es cesarcondepereira@gmail.com. A mí me pueden escribir y bueno, básicamente creo que sería la forma más fácil de localizar, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo, Lick. No, a ustedes, muchas gracias, jóvenes. Que estén bien, entonces. Un gustazo y nosotros nos seguimos viendo hasta la próxima semana.